Catamarca y Santiago del Estero. Originalmente nos tocaba la provincia de La Rioja, que después quedó en el seno de otro de los institutos de la región de Cuyo. Mi actividad siempre se focalizó desde mi llegada al trabajo con el sector vinculado a la región andina, la parte más alta de la región que atiende el instituto, con comunidades que tienen la característica de ser comunidades indígenas, organizadas formalmente bajo una personería jurídica y por la formación de ingeniera agrónoma, la propuesta era trabajar la cuestión de los cultivos andinos y muy de la mano con eso las necesidades tecnológicas pensadas como maquinaria para ese sector. Y ese fue como el desafío inicial de trabajo allá por los años 2005-2006, cuando se crea este centro y sus institutos. Como les comentaba, en esta trayectoria más reciente de los últimos años, había un paso anterior por otra instancia del INTA. Esto es del periodo 2005 a la actualidad, que yo trabajo en el IPAF-NOA, pero tuve un paso previo, que fue mi ingreso a la institución en el año 2004, a partir de una de las propuestas del Ministerio de Agricultura, que es el programa Cambio Rural, que permite a través de la conformación de distintos grupos vincularse como técnico al INTA. Si bien uno no forma parte de esa planta, hay un vínculo y una propuesta de trabajo en ese sentido. En ese sector del noroeste trabajé muy de la mano de todo el sector de pequeños productores cañeros, es decir, en relación a la caña de azúcar, y sus organizaciones cooperativas, que son lo más importante como organización gremial y productiva de la región centro-sur de Tucumán. Y viniéndome un poquito más para acá, que fue una combinación de salida de la facultad, me inserto en lo que en el año 2000 precisamente, me inserto en el trabajo del movimiento campesino de Santiago del Estero, con una región bastante diferente a estas dos que dije inicialmente, región andina, digamos último tiempo, centro-sur de Tucumán, cañera, y originalmente toda esta más región importante del semiárido, que es la provincia de Santiago del Estero, con otra problemática y otra dinámica muy vinculada a la actividad productiva de la pequeña ganadería, algo de forestal, carbón, pero el eje conductor en todo eso siempre fue lo organizativo, ¿no? Lo organizativo como un eje central de trabajo, pero que cada uno de estos territorios plantea como forma también de afrontar las propias problemáticas del sector, ¿no? El movimiento campesino de Santiago del Estero, con su propia problemática original en relación a la tierra, el sector organizado de pequeños productores cañeros de Tucumán en relación a una problemática de la comercialización, que fue un poco el origen, y las comunidades aborígenes también con poder organizarse y obtener su personería para poder reclamar el derecho al territorio. Entonces, ese es un eje conductor a lo largo de todo mi trabajo. Una de las primeras cosas, tal vez volviendo al tema de la formación, ¿no? Uno concluye una etapa en el marco de la facultad. Yo me formé, entré a este lugar en el año 93 y egresé en el año 2000.
Prácticamente todo el año 99 fue el año de formación en relación a la tesis, a la tesina, y egresé, bueno, fin del 99, digamos. El 2000 ya fue ingresar a la parte de ejercicio profesional. Y un poco lo que pensaba con la propuesta que ustedes me hicieron de vincular ese ejercicio profesional con la formación, lo primero que pensaba es, bueno, mi decisión de insertarme en el noroeste de la Argentina, ¿no? En sistemas socioproductivos que son un abismo en relación a la región pampeana y a la formación pampeanizante que tiene la universidad, ¿no? O que tenía siempre en este recorrido con una mirada muy particular, y venían como dos cuestiones. Por un lado decir, bueno, ¿qué formación técnica de base tan sólida para encarar los distintos desafíos en los distintos lugares, ¿no? Una formación técnica muy sólida, porque el sentir tenía que ver con decir, acá estaba la caja de herramientas técnicas, ¿no? Quiero hacer como esa separación. Acá estaba la cantidad de herramientas técnicas que me brindó con el plan 87, un plan generalista, ¿no? Y eso no es menor, no tengo otras versiones, ¿no? Pero qué importante la posibilidad de haberme formado en ese plan, con esa cartera de herramientas, que fui echando mano a la medida que la fui necesitando. Miles quedaron en ese lugar, algunas otras pude echar mano. Y pensaba en el segundo plano estos aspectos que por ahí no estuvieron tan presentes desde la currícula formal, que es cómo usar esa caja de herramientas, ¿no? Y ahí me aparecía esta otra cosa, la posibilidad que me brindó la Facultad de Agronomía de integrarme a otros grupos y fundamentalmente integrarme al espacio de la militancia universitaria, ¿no? Que eso me abrió otras posibilidades, buscando desde dónde usar esas herramientas, desde dónde me parece metodológicamente llevar adelante la tarea, y desde dónde es siempre desde el colectivo, ¿no? Eso no ha cambiado, a lo largo de los años no ha cambiado. Y desde el colectivo es como uno se articula y se vincula primero desde el costado humano, con compañeros de trabajo, profesionales, no profesionales, de otras disciplinas, pero fundamentalmente del sector que me movilizó mi trayectoria de formación, que es el sector campesino indígena, hoy bajo el paraguas de la agricultura familiar. Eso fue una realidad que me invadió, me enamoré desde las primeras instancias, y fue la decisión muy consciente, ¿no? del para quién uno quería trabajar o tratar de formarse y tener los mejores elementos y las mejores posibilidades para poner a disposición y pensar cómo abordar los problemas de manera colectiva, ¿no? Y eso tiene como una contraparte, que tiene que ver con cuál es el rol que uno tiene en esa tarea con el sector. Y ahí aparecen un montón de debates, ¿no? Y uno es un técnico y uno es un profesional que desarrolla una cantidad de cosas, y uno está llamado para hacer eso, ¿no? A veces pasé por las distintas etapas donde uno cree o se invisibiliza un poco el rol cuando uno se involucra en las organizaciones campesinas, ¿no? Si bien con esta lógica de la horizontalidad, de tener
no solo un discurso, sino una parada, cómo plantear el tema. Digo, una parada planteando, ¿no?, la igualdad de aportes que uno puede hacer. Bueno, cada uno lo hace desde su rol. Y eso me costó también entenderlo en el camino, porque a veces en este afán de sentirse parte, uno olvida cuál es el rol que tiene cada uno, ¿no? Cuál es el rol técnico, cuál es el rol campesino, cuál es el rol de la organización, cuáles son los aportes que cada uno puede llevar para, bueno, desarrollar su actividad. Entonces, volviendo, yo sentía esto, tratando de reflexionar, ¿no?, que la facultad me dio esa caja súper sólida de herramientas, pero que fue necesario complementarla con un conjunto de otras cosas. Y eso me lo dio claramente la búsqueda a través del centro de estudiantes. Las pasantías, ese contacto fuertísimo con la realidad, que hay una distancia, ¿no?, desde el espacio áulico al estar con las distintas realidades más extrapampeanas, ¿no? Este pasaje de la primer pasantía en un sector sí pampeano, pero marginal, en el sur de la provincia de Córdoba, la famosa pasantía de Chanchos y Maní. Esa es como una primer realidad también, con un hilo conductor de la tipología, ¿no? Con quién nos vinculábamos. Y pensaba esa otra segunda etapa, claramente me tocó y tuve la posibilidad de compartir en cooperativas de productores cañeros allá en los años 90, con lo cual conocía ese sector cañero organizado y cooperativizado. Y después las realidades más del norte, nordeste, todos los vínculos establecidos y que son como muy transversales a toda mi trayectoria, que es las articulaciones con las organizaciones campesinas en el marco de la Confederación Latinoamericana de Estudiantes de Agronomía, la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía, ¿no? Como toda esa cantidad de articulaciones posibilitaron esto, ver realidades diversas, problemáticas diversas, y empezar a pensar uno, cómo insertarse en eso, ¿no? Donde uno puede decir, sí, el sector campesino indígena, bueno, esto acá tiene unos matices enormes y las necesidades también son bastante amplias y diversas, ¿no? Eso es como una gran etapa para mí de construcción de las bases de mi trabajo. Poder pensarme y verme e insertarme en todo ese trabajo. De hecho, la formación en la Facultad de Agronomía concluye con un tema de tesis vinculado a las organizaciones campesinas. Fundamentalmente poder comprender cómo las organizaciones de los años 70 y fundamentalmente el movimiento campesino organizado como ligas agrarias en algunas partes de la región, con una dictadura de por medio y la gran mayoría arrasadas, cómo esas organizaciones reaparecen, con qué formas y con qué estrategias, ¿no? A partir de la recuperación de la democracia. Entonces, bueno, esas búsquedas hicieron que mi trabajo siempre haya estado orientado a insertarme y mirando el fortalecimiento de estas organizaciones en cualquiera de las instancias donde elegí trabajar, y fundamentalmente la forma de abordar esa realidad. Eso se fue construyendo, como decía, ¿no? con todos estos aportes
que han sido búsquedas, pero que si no hubiera estado este espacio que daba esas posibilidades, no hubiera tenido como esa posibilidad. Y hay otro tema que me parece que también ha sido fundamental. La trayectoria y la participación asumiendo una responsabilidad en el marco de la agrupación a la que pertenecía en su momento hizo que tomáramos la decisión de postular a elecciones y tuviéramos en su momento una mayoría como Frente Amplio para una Nueva Agronomía, y eso me dio la posibilidad de ser consejera estudiantil en esta casa, y eso me brindó una cantidad enorme de herramientas que yo las puedo valorar hoy a la distancia, por ahí que me han sido más útiles en esta última parte de la trayectoria, cuando uno piensa mucho más en la gestión y en las relaciones institucionales, es decir, cómo moverse en esos ámbitos, cómo construir con otros que tienen roles muy distintos a los de uno, donde hay no docentes, gente que tiene distintas responsabilidades académicas, tensiones políticas. Entonces digo, en esa arena ha sido central ese pasaje también, donde yo puedo hablar, porque me toca este conversatorio, hablar en primera persona, pero siempre hubo ese colectivo. Es decir, cada una de esas cosas que se fueron desarrollando, un colectivo que pensaba, que discutía y que fortalecía una capacidad que se va construyendo. La capacidad de dialogar, de poner sobre la mesa distintos pareceres y poder hacer síntesis, acuerdos y garantizar esos acuerdos, esté en la base del acuerdo yo o no. Es decir, hay un colectivo que discute, que toma posición y hay alguien que le toca el rol de llevar adelante. Entonces eso ha sido un aprendizaje también que me brindó la trayectoria institucional. Entonces hasta acá un poco mi trayectoria y este ida y vuelta con la facultad, tal vez un poco desordenado, pero bueno, como para pensar en qué quisiéramos también que yo pudiera contribuir con alguna otra reflexión en el conversatorio este. Sí, a mí se me ocurre, vos venís trayendo toda esta construcción de tu perfil y cuando lográs encarnar ser técnica y volvés a sentirte en esa posición, ¿qué herramientas, qué es ser técnica trabajando con una organización gremial, de campesinos, ¿no? ¿Qué implica ocupar ese rol? Mira, ahí hay como distintas etapas, ¿no? Porque son roles distintos. El rol en una organización campesina es distinto al rol, por ejemplo, en otro tipo de organización campesina, y un abismo respecto de un rol técnico en una institución del Estado Nacional, ¿no? Ahí el conversatorio tenía planteado un poco ese título de pasajes, ¿no? De una instancia a otra. El formar parte de una organización campesina tiene como un nivel de compromiso distinto, ¿no? Y también vale la pena decir que fue como mi primer experiencia de inserción en cuanto a profesional. Entonces eso implica necesariamente un nivel de madurez distinta respecto a mi ser y estar en el mundo. Entonces, bueno, claramente ese rol tuvo un compromiso enorme y una fusión de tareas técnicas, personales, familiares. Empiezan a aparecer un montón de cosas donde la organización se transforma y tus compañeros, campesinos y técnicos
son esa suerte de familia ampliada y eso te posiciona en un lugar muy distinto. Y ahí sentía un compromiso de dar mayores respuestas técnicas que en otros espacios, porque la necesidad que se me planteaba en ese momento era hacer una contribución técnica. Y eso es lo que yo puedo valorar hoy a la distancia, que esa respuesta técnica, con alguna carencia seguramente, la pude plantear a partir de esa base que yo siento que fue muy sólida de la formación, ¿no? Poder buscar ahí y saber cómo vincularme. Y otro aspecto importante de ese rol es que yo también aprendí a no tener vergüenza en algún punto si había algún tema que no manejaba en profundidad, porque es la lógica y es lo que a vos te puede llegar a suceder en un primer trabajo, en una tarea. Pero lo que sí tenía era la capacidad de buscar, de contactarme, de hacer y de establecer redes que pudieran contribuir a desarrollar el rol, ¿no? Pero desde un poco, no sé si utilizar la palabra humildad, ¿no? Pero decir, bueno, saber que en este rol hay cosas que no sé y prefiero decir no sé y dar un tiempo para esa búsqueda sabiendo cuáles son las redes o las cosas que yo puedo buscar para poder resolver. En el pasaje hacia otro tipo de organización, el rol fue menos colectivo y entonces había una visión sobre el rol técnico un poco más encumbrado, un poco más idealizado, si se quiere, y entonces había necesidad en las organizaciones cooperativas del sector cañero de que se pudiera dar alguna respuesta técnica, pero más en soledad, menos dialogada. Y claramente mi formación y todo indicaba la necesidad de construir un pequeño colectivo. Y entonces esa fue la búsqueda, de construir un colectivo para construir los consensos. Y entonces hacer también responsable a la propia dirigencia de las cooperativas de querer construir una respuesta, porque entendido desde mi perspectiva, la construcción de una respuesta implica un compromiso en llevar adelante, digamos, la respuesta que se busca, ¿no? Y ahí te fuiste a formar. En ese periodo busqué siempre, y esto está buenísimo en lo que vos me traés, porque hoy pensaba esto, ¿no? Hay un montón de situaciones profesionales que uno tiene una tendencia a encerrarse, ¿no? Y estos colectivos que uno construye te hacen perder un poco la mirada, te hacen perder un poco el rumbo. Y las formaciones que fui buscando para acompañar mi propia trayectoria fueron como decir, parar la pelota y reflexionar sobre lo que estoy haciendo. De no idealizar a los distintos colectivos y hacer porque hay que hacer, sino decir que es necesario hacer un punto, darse un tiempo para reflexionar sobre la propia práctica. Y eso me parece que me lo dio el espacio en su momento, que fue la formación de maestría y en los últimos años la formación de doctorado, que es fundamentalmente reflexionar qué hago, qué llevo adelante y desde dónde, ¿no? Y darle como una justa medida al tipo de trabajo que uno hace. Porque muchas veces en toda la parte inicial de la trayectoria yo tenía una sobrevaloración del tipo de trabajo técnico que podemos hacer, del tipo de trabajo y de
el despliegue que uno desarrolla como profesional y qué implicancias, qué efectos tiene el trabajo que uno hace en la vida del sector con el que uno elige trabajar. Y eso genera claramente frustraciones, porque uno piensa en un momento que desarrolla la actividad, uno cree que hay un montón de cuestiones que dependen exclusivamente de tu capacidad y de tu desempeño como profesional. Y fundamentalmente la inserción dentro de una institución del Estado te hace plantear la necesidad de reflexión respecto de todo lo que uno puede desplegar y los límites que tiene esa intervención, los tiempos que tiene ese tipo de intervención, la necesidad de buscar una y otra vez mayores articulaciones, otro tipo de posibilidades, y que nada se agota en lo que uno puede hacer. Lo que uno hace es una continuidad de otras cosas que otros hacen, ¿no? Uno interviene en un proceso a lo largo de la historia. Y lo nuestro es una intervención puntual en ese proceso. Y te metiste a desarmar esto de la técnica, ¿no? A reflexionar sobre qué es lo técnico, qué es la técnica, qué es la tecnología. Te fuiste a fondo con esta cuestión. Muy importante para mí, porque en lugar de lo tecnológico aparece como un lugar que tiene una altísima valoración respecto de las respuestas que puede brindar. Y a lo largo de mi trayectoria, que me vinculé siempre, porque además me apasiona, me moviliza la cuestión de la técnica y de la maquinaria, es algo que me moviliza enormemente por trayectorias familiares y demás, en otro rubro, pero me interesa muchísimo. A lo largo de los años aparecía alrededor de la cuestión técnica, de la tecnología, y ni que hablar de la maquinaria, que es algo que está como cosificado, ¿sí? Pero que además es algo material y muy visible, cierto fetichismo sobre ese artefacto, ¿no? Que a partir de que ese deseo de la gran mayoría de los pequeños productores que no tienen posibilidades de acceso, a partir de acceder se resuelve el conjunto de problemas, ¿no? Como que hay un punto de inflexión antes y después de la máquina. Y lo que pude constatar a lo largo de la trayectoria es que eso no sucedía, digamos, ¿no? Se resuelven algunos problemas, pero no del alcance o de las expectativas del conjunto. Entonces, es importante, es importantísimo, pero fundamentalmente que podamos dimensionar el lugar que ocupa cada una de estas cosas. Y fundamentalmente esto, el lugar de la tecnología planteada en términos de maquinaria para el sector. Resuelve un montón de cosas y es muy importante, pero hay un conjunto de otras cosas que hacen que la dimensión tenga su justo lugar. No resuelve otros problemas, y esos problemas, bueno, hay que atenderlos claramente desde otras dimensiones. Y entonces ahí aparece otra cuestión de las formaciones, que por eso digo, a veces lo perdemos, la integralidad de la visión respecto de los problemas. Entonces, la necesidad de esto, de poder ver de manera integral, pero además con otras disciplinas, con otros compañeros, con otros colectivos. No todo tenemos que ver nosotros, ni acaba en nosotros ese abordaje, ¿no? Eso sería como otra cuota aparte de los aprendizajes para mí, ¿no? En estos años de trabajo. No sé si algo más respecto de esto podría ser de utilidad
para la reflexión, pero me parece que en términos generales sería más que nada eso, en cada paso nuevos aprendizajes, ¿no? Y estar totalmente abierto a aprender nuevas cosas para atender nuevos problemas o permanentes problemas que tiene el sector, bueno, en el noroeste, pero más ampliamente en todo el país. ¿Te metiste a desarrollar tecnología? Ahí es un tema interesante que vos traes, porque... Insisto en esto porque es un aspecto de la formación que es fundamental y muchas veces, como las realidades son tan complejas, queda diluido en un punto y a la vez súper, como vos dijiste, realzado como sí, la respuesta que hay que dar. Entonces hay una tensión ahí que es interesante. Ahí apareció algo que hay como una cuestión donde la formación básica, ahí sí, la caja de herramientas era chiquita, ¿no? Tenemos una formación para la cuestión de la, bueno, tuve, no voy a generalizar porque yo me formé en otra era, una formación escueta, podríamos decir, en mecanización en su momento, y con un perfil, bueno, muy técnico. No aparecía, ni en la cajita estaba el cómo abordar ese aspecto, ¿no? Pero contanos alguna experiencia. La experiencia más interesante para mí es esta trayectoria que me tocó abordar ingresando al INTA. Yo venía particularmente de trabajar en el sector de las cooperativas cañeras y se presentaba un problema muy importante porque el sector históricamente llevaba adelante la etapa de la cosecha de la caña de azúcar de manera manual. Eso quiere decir que la caña de azúcar se cortaba una a una con un machete, se ponía de costado y la caña de azúcar tiene una cantidad de hojas que no son útiles para el proceso posterior de extracción de jugos y poder llevar adelante, grosso modo, un proceso de concentración de jugos para la obtención de vamos a decir, de las mieles y luego finalmente del azúcar. Ese proceso, siempre estamos hablando de un siglo atrás, pelando caña uno a uno, y eso tuvo desde el sistema y desde la perspectiva del modelo o de la propuesta más de industrialización de la agricultura, la mecanización en grandes extensiones donde las cosechadoras integrales lo que hacían ya era ese proceso de corte basal de la caña de azúcar y de trozado. En ese propio trozado y a partir de una corriente de aire quedan pequeños trozos de caña de azúcar que van al ingenio. Eso no estaba disponible para el sector de los pequeños productores porque las unidades, las superficies son muy pequeñas. La alternativa que encontraron los pequeños productores fue quemar la caña de azúcar en pie para eliminarle la malhoja, es decir, esas hojas. El proceso que acompaña un trabajo de cargar esas cañas en un carro con todo el hollín de todo lo que es el proceso de quema, el esfuerzo para incorporarlo a un carro, luego el traslado al ingenio, a partir de que se plantea a nivel provincial una ley de quema que prohibía la quema de caña de azúcar en pie, aparece
la imposibilidad de los pequeños productores de cosechar, por lo tanto de quedar al margen y quedar excluidos de su actividad. Entonces el problema que se le presenta al IPAF-NOA era cómo podemos desarrollar una máquina que nos ayude a hacer la cosecha mecanizada en pie para este sector. Y en ese contexto, la única persona que tenía el instituto en el año 2005-2006, iniciamos 4 personas, la actividad era una compañera del área de recursos naturales, trabajando mucho más en la zona de altura, con todo lo que tiene que ver con el pastoreo y el pastoralismo, un compañero de las ciencias veterinarias y un compañero de la geología vinculado al recurso hídrico. Yo, la única ingeniera agrónoma del grupo, viniendo de la provincia de Tucumán y trabajando en ese sector, era de maduro que teníamos que abordar ese problema, porque además dar respuesta a ese sector aparecen estos condicionantes que son más de tipo político, es decir, un instituto nuevo dentro del propio INTA tenía que dar muestras de las capacidades que tenía para que el propio INTA pudiera de alguna manera entender que esto que se hacía, que este instituto nuevo que demandaba recursos humanos y materiales que competían con las otras unidades, iba a desarrollar una tarea diferente a lo que ya venía realizando el INTA. Y entonces, bueno, abordar ese problema implicó esto. Yo no tenía en esa caja de herramientas la totalidad de cosas para decir, bueno, voy a ver cómo personalmente hago un desarrollo de una máquina. Sino era, ¿cómo hacemos para abordar este problema? Y eso implicó pensar dónde están las capacidades, convocarlas, entusiasmarlas, conseguir el dinero, que puedan de alguna manera compartir metodológicamente cómo abordar este problema, y eso nos llevó a vincularnos con otros compañeros del INTA de otra región que venían trabajando en maquinaria para pequeña escala en algodón, y se sumaron a esta idea de poder llevar adelante el desarrollo técnico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cómo va a funcionar? A dibujar, a ensamblar, a soldar, porque la modalidad en esa estación experimental está más vinculada con eso, y la tarea personal era poder garantizar que todo ese proceso se llevara adelante con recursos técnicos, que todo ese proceso se pudiera llevar adelante en el territorio donde estaba el problema, es decir, poder sistemáticamente traer los prototipos que se desarrollaran al espacio donde estaba el problema, poder garantizar la participación de los pequeños cañeros en las instancias de evaluación de estos prototipos. Ese tipo de tarea era la que más me comprometía en el proceso. No era un tema, mi formación no me habilitaba, o mi capacidad no me habilitaba para pensar, bueno, acá hace falta, bueno, un tornillo así, o una cuestión de esta otra característica, sino mucho más ver de qué manera garantizar todo ese proceso. Y luego pensar en otro problema que tiene que ver con, en el mejor de los casos, cuando uno llega a una instancia de prototipo, bueno, y acá resalta un poco esto de la articulación interinstitucional. ¿Quién va a fabricar esto? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos con sectores que no son los que manejamos? ¿Cómo nos vinculamos con la industria metalmecánica? Un sector desconocido, absolutamente fuera de la órbita de la formación y de la caja de herramientas, de la facultad y de mi trayectoria. Por lo tanto, adquirir también todo un proceso de formación para vincularnos con este otro sector que tiene otra dinámica, otras problemáticas, y que
claramente había que poner en juego. Entonces, eso es un poco el tipo de tarea que desarrollé en ese proceso, ¿no? Tratar como de negociar y acercar las partes para garantizar una manera de intervenir, una manera de hacer y los recursos necesarios para que ese proceso se pueda llevar adelante. Eso sería un poco la tarea. Está buenísimo, Cele. Es como, a ver, ahí hay un enlace, un vínculo entre el diseño y pensar esa tecnología contextualizada, porque es un diseño contextualizado, que me parece que de alguna manera recurre a esa base de formación colectiva que tuviste. De alguna manera, la problemática del sector me parece que permeó porque la entendías o porque la fuiste compartiendo, y que eso llega al diseño de un equipo que necesita además la construcción de otro espacio colectivo y seguramente necesitó también acuerdos después de uso de esa maquinaria, de forma de manejo en la cooperativa. No sé, me parece como que se van enganchando esas dos cuestiones, la cuestión técnica, o sea, una sólida información técnica, y la identificación de un trabajo colectivo, una construcción articulada, considerando al otro, a la otra, que tiene esos resultados, me parece. Una maravilla. Sí, por ahí el final de la historia, uno puede pensar en algunas cuestiones que son procesos muy largos, ¿no? Los procesos de desarrollo tecnológico en general, son largos. Y en el caso particular de la maquinaria agrícola para el sector de la agricultura familiar es todavía más extenso. Y en el caso particular nuestro fue todavía, o tuvo esa particularidad, porque acá hay otro tema que me parece relevante. Hoy tal vez estamos charlando un poquito más sobre el perfil de la formación que tiene un ingeniero agrónomo. Pero estos procesos, muchos de ellos, los llevaron adelante compañeros, fundamentalmente son varones, los que se forman en las ingenierías industriales, en el diseño industrial, pero que adquieren y tienen una caja de herramientas también importante, pero lo que no han tenido es esta otra cuestión de cómo usar esa caja de herramientas con un sector particular. Y entonces esa trayectoria la fuimos como co-construyendo, y particularmente en el INTA eso no estaba. Justamente una de las cosas que lo traigo a colación porque me parece interesante para esta facultad es que durante la semana pasada y cerramos ayer el curso de innovación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar, que forma parte de uno de los cursos de la especialización en desarrollo rural. Discutíamos con aquellos agentes de territorio de todo el país y tuvimos la gran posibilidad de contar en el curso con compañeros que tuvieron distintos roles a lo largo del proceso de desarrollo tecnológico de una maquinaria o cosecha de quinoa que se hizo en el marco del IPAF NOA. Y entonces teníamos, por un lado, los conceptores desarrolladores, mis compañeros que durante un tiempo entendieron la problemática, la dinámica y trabajaron en el desarrollo puntual, en la modelización, con otras herramientas que nosotros no tenemos, los ingenieros agrónomos. Nosotros no hemos tenido la posibilidad, por lo menos en nuestra formación, de modelizar o llevar adelante modelos 3D, en diseño de nada, ni en la trayectoria en mecanización o en el curso de mecanización que yo tuve aquí, no tuve esa posibilidad, fueron otro tipo de cosas las formaciones. Bueno, esa experticia que tienen ellos de dibujar, de desarrollar,
Y pudimos contar también con alguien que tomó la decisión de involucrarse en un proceso para luego fabricar, ¿no? Una maquinaria que no tiene una escala ni un volumen de venta como puede ser alguna propuesta vinculada a el desarrollo de los sistemas productivos más vinculados a los cultivos extensivos de exportación. Entonces, son apuestas, son redes, son construcciones que se van haciendo a lo largo de un tiempo bastante extenso que posibilita llegar a ese tipo de resultados. En el proceso de caña de azúcar, ese proceso quedó trunco. No así el proceso más vinculado a la poscosecha de quinoa. Uno puede decir o puede valorar por qué sí y por qué no, ¿no? Digamos, hacer una reflexión sobre ese resultado. Pero creo que hay una cuota parte central en el resultado de la maquinaria post-cosecha de quinoa que tiene que ver con la experiencia ganada a partir de un resultado trunco en relación a la experiencia de cosecha de caña de azúcar, ¿no? De cosecha en verde. En todas las dimensiones del proceso, no en una particular. Entonces, eso es acumulativo. Yo justo ahí te quería preguntar qué pasó con los productores y las productoras en el proceso. ¿En el proceso cuál? Y cuando en general, ¿cómo fue el vínculo? No digo en el diseño, en el dibujo, en el momento del dibujo, pero o en el momento de estar soldando, o quizás sí, no lo sé. Pero ¿cómo fue ese proceso cuando la tecnología empezó a andar? ¿O cómo? Yo creo que algo trataba de compartir hace un rato con otra arista, pero la maquinaria en el sector de la agricultura familiar genera unas expectativas tremendas. O sea, es algo automático. Prendés un motor a explosión y es como la gente inmediatamente se interesa, se entusiasma de una manera distinta. Y entonces, justamente yo creo que es un área de trabajo que tiene una complejidad particular porque genera mucho entusiasmo y mucha expectativa sobre la respuesta que eso puede dar. Y el proceso donde se participa de distintas instancias a lo largo del desarrollo tiene ese mismo entusiasmo, ¿no? No hay actividad de evaluación donde no haya una convocatoria enorme para plantear sus puntos de vista, que son puntos de vista y son aportes que hacen a la funcionalidad, al funcionamiento y a la performance de cierta máquina. Tal vez los aportes no van a ser efectivamente si hay que hacer algún cambio en alguna pieza donde el aporte es qué pieza, sino qué función sería necesaria que cumpla para dar respuesta a ese conjunto de expectativas. Y entonces ese proceso tiene una altísima participación, un altísimo entusiasmo, que bueno, tiene como distintos componentes, porque una vez que el prototipo llega a su modelo seriado y a poder tener ya una máquina de tipo comercial, empieza toda la otra peregrinación, que es medio simultánea, de cómo accede finalmente ese colectivo de productores a ese dispositivo que tiene costos que el sector de manera individual no puede acceder. Entonces, las respuestas también son colectivas y el acceso es colectivo. Y ahí empieza otro abanico de negociaciones y otro abanico de tensiones en relación a
el uso y la gestión colectiva de un bien, que tiene otra dinámica y que requiere de otras capacidades y otras habilidades que son necesarias desarrollar y tener los elementos para poder proponer al colectivo debatir de antemano este tipo de cosas, ¿no? Que no sea algo que nos caiga como con sorpresa. Entonces, me parece que la clave es nuestro trabajo en temas, problemas de interés del sector. Esa es la clave, porque eso genera a lo largo de la trayectoria un compromiso mutuo enorme de nosotros para formarnos cada vez más y buscar mayores elementos para contribuir al proceso, y de los beneficiarios, destinatarios, colectivos, de poder llegar a ese resultado tan deseado. Entonces hay un compromiso de estar, de permanecer, de asistir, de buscar. Yo tengo más preguntas, pero Yo también, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Cele. No, nada puntual. A mí lo que me parece interesante ya fue lo que trajiste de todo el tiempo pensar qué hago y desde dónde, ¿no? De poder pensar como en ese rol que muchas veces siento que se puede llegar a confundir o intentar como sentir que uno tendría que empatizar más desde otro lado o no, pero sin lugar a dudas capaz de entender qué hacer y desde dónde. Como, nada, ahí vi mucha importancia. Para mí ha sido lo más relevante, ¿no? Y no deja... Nosotros tenemos un rol, o por lo menos en esta última etapa de la trayectoria, un rol que es de investigación y de desarrollo tecnológico, se diferencia un poco del rol que tienen los agentes de extensión, ya sea del INTA o de la Secretaría de Agricultura Familiar, que están sistemáticamente en territorio. Nosotros hacemos un trabajo junto a ellos con cierta proximidad y cierta distancia en el proceso, pero es como un cuestionamiento sistemático de cómo llevar adelante la tarea. Y la respuesta para mí siempre encuentra como el mismo cauce, ¿no? Es de manera colaborativa, colectiva, no pensar que lo que uno trae en su mochila, en su caja de herramientas, puede ser aportado de la misma manera siempre. El contexto y la particularidad de la situación hace que todo el tiempo hagamos corrimientos, necesarios corrimientos, porque las cosas que son útiles y que van como más fluidamente en ciertos contextos, en otros no. En otros no se puede trabajar de la misma manera. Y mi facilidad para insertarme de una manera muy compañera y de una manera realmente muy cómoda a trabajar con el sector organizado del campesinado santiagueño fue de una manera extremadamente difícil y distinta en la provincia de Jujuy, porque los modos organizativos, las culturas que atraviesan a los pueblos son distintas, y cómo se construye el rol de la persona del profesional técnico interviniendo en esos contextos es distinto, es muy distinto. Y entonces para mí fue mucho más sencilla la inserción inicial que posterior, independientemente
creería yo, de la institución, porque son eso, territorios distintos, formas organizativas distintas, trayectorias distintas y vínculos distintos con fundamentalmente el hombre blanco que viene de las ciudades. Fundamentalmente, en la provincia de Jujuy, eso fue algo que atravesó gran parte de mis primeros años de intervención, ¿no? Sentir una distancia muy grande. Que bueno, que con el tiempo uno va construyendo eso, coherencias, permanencias, trabajos, y esas distancias se van acortando. Pero no me pasó inicialmente en Santiago del Estero, y me pasó en los últimos años, bueno, en mi inserción más en el noroeste. Y claro, poder eso, darle el tiempo a comprender y darle el tiempo al tiempo que se necesita para poder ganar o ganar mutuamente la confianza para poder fundamentalmente plantear qué es lo que queremos y de qué manera queremos lo que queremos y de qué manera queremos que ustedes intervengan en estos temas y no en todos, ¿no? Y no en todos. Entonces, hay una clara posición que no es lo mismo intervenir como técnico profesional en una organización de la cual sos parte que intervenir como técnico profesional en otra organización donde vos representás, en este caso, una institución del Estado. Entonces, es distinto. Y entender eso, por más que uno es la misma persona, bueno, no lleva siempre la misma camiseta. No, importante los tiempos. Sí. No. Los tiempos. Y pensar en estas contribuciones, ¿no? Que son bien interesantes, pero que las trayectorias en esos territorios tienen muchos más años que nuestra intervención, ¿no? Y que nuestra intervención no es la primera, ni como personas ni como instituciones. Hay otras intervenciones, hay otras organizaciones, hay otras tensiones. Entonces, poder leer esos territorios es sumamente importante, sumamente importante. Celeste, yo te quería, aparte de la parte técnica, te cuento, yo soy coordinador, restaurador y curador del Museo de Maquinaria, ya hace 18 años, y le puedo aportar 3 miradas. Primero que nada, como institución y yo estudiar la historia de la maquinaria, hay un paradigma con volver a producir para la agricultura, para esa escala, la agricultura. Porque si nosotros miramos hacia atrás y vemos los catálogos generales hasta el año 60, encontramos una gama más allá de los cambios tecnológicos. Pero digamos, toda la faena agrícola a nivel familiar estaba cubierta con un producto específico para cada cosa. Desde motocultivadores, que hoy sí tenemos, pero ahí se termina prácticamente todo, había todo tipo de máquinas. Nosotros consideramos, por ejemplo, un tractor del año 49, que era una propuesta en Estados Unidos para el pequeño productor que mecanice, que pase de la tracción a sangre a la mecanización. Entonces, con una serie de herramientas que montaba el mismo tractor y con 20 caballos de fuerza proponía un montón de soluciones. Hoy un caballo de 20 tractores de 20 caballos, un tractor de 20 caballos es para cortar el pasto. No tenemos una gama de un montón de cosas que hacen falta y que hay que desarrollar y fomentar. Entonces paso a la segunda. Nosotros como institución, como museo, más allá de la actividad práctica que es fundamental para la formación de los futuros ingenieros, pues se recuperó esa parte didáctica con que las máquinas funcionan, están restauradas y funcionales a la educación. Nos proponemos nuevamente como un espacio de investigación, precisamente para vincular y para empezar a desarrollar este tipo de cosas. Hoy nos están visitando de la carrera de diseño industrial para inspirarse en viejos sistemas, y muchas de las cosas que vienen a ver es para hacer máquinas a esta escala. Entonces eso es una buena iniciativa que hay que fomentar.
Entonces ahí se cruza todo, las políticas para apoyar el sector y la vinculación con las instituciones para que empezamos a poner a disposición lo que tenemos. Como antecedente tecnológico, en el caso nuestro, podemos aportar un montón de cosas, desde bibliografía hasta folletería de época, en donde veíamos un montón de prototipos de cosas que quedaron en el tiempo porque no son comercialmente viables para las grandes empresas, pero que se pueden tomar y desarrollar o repensar a los problemas actuales. Y voy a la tercera, que es un poco predicar con el ejemplo. Desde el museo hacemos extensión, Pablo es testigo porque él estuvo presente cuando entregamos una máquina para la comunidad PUOM en Mendoza, y hizo parte de esto de colaborar y unirse. Y fue Cristina Pariani, que en este programa que ellos están ayudándolos y ellos están recuperando sus maíces autóctonos, y bueno, a medida que van teniendo más volumen, ellos desgranaban a mano. Y ella pensó, sin grandes ambiciones, conseguir alguna desgranadora de las antiguas a manija, y apareció un chatarrero de Chascomús que donó 3. Las querían comprar, pero cuando vio cuál era el fin, las donó, pero lógicamente estaban en estado de chatarra. Entonces, ¿quién iba a restaurar una máquina de más de 100 años, ponerla operativa y dúctil para el uso, pues no es para una vitrina? Pensaron en el museo. Entonces nos trajeron, y yo de esas 3 máquinas pude hacer una que funcione, que pueda estar sometida al rigor del trabajo. Entonces esa máquina se puso en condiciones pensando en el uso que iba a tener. Se le anuló el sistema de ventilación, que prácticamente es obsoleto y que era peligroso porque tenía toda una transmisión externa que puede engancharse la ropa, se pueden lastimar, y se reemplazó la tolva de alimentación, que originalmente era de chaca, por una de madera. Tal vez no tan duradera, pero que es una técnica que ellos saben manejar la madera y la pueden reconstruir las veces que sea necesario. Entonces, un poco también demostrar cómo todos podemos aportar desde algún lugar algo. Y no fue solamente mandarla, sino que fueron a entregarla personalmente, y se dio una capacitación, ya que el personal de la cátedra fue allá. Ellos tienen unos tractores y algunas cosas, se dieron una capacitación de mantenimiento y seguridad. Entonces esa presencia institucional, hasta desde un museo puede en este sector aportar un grano de arena para que esto funcione. Pero hay que estar en el lugar, hay que ensuciarse las manos, porque cada sector tiene su, como decías recién, su particularidad, y ver qué otros actores hay. No es todo tan de libro. Cada lugar tiene que atenderse de alguna manera muy especialmente. Para mí lo que vos nos traes y comentás me hace permanentemente volver a algo que me atraviesa últimamente, ¿no? Y tiene que ver con la mecanización en el sector. Vos nos trajiste un poco de historia, y la mecanización en el sector agropecuario global, pero en la Argentina particularmente, estuvo muy de la mano de un paradigma de desarrollo, y pensando fuertemente en cuál es el rol de la agricultura, ¿no? Y fundamentalmente pensando en una agricultura industrial, de tipo industrial. Y ahí, de alguna manera, aparece también en nuestra formación esta idea de la mecanización, siempre pensando en cierta escala de producción, ¿no? Y digo, ¿cuál es la escala que tenemos en la cabeza? Que muchas veces la planteamos sin discutirla, o sea, la llevamos en términos implícitos, pero no la explicitamos en los debates, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos planteando? Y vos traes 2 temas, la mecanización y por otro lado el tema de la tractorización, que forma parte del mismo modelo, de una lógica de incorporar en esta propuesta de industrialización del agro algo muy insumo dependiente de un sistema energético particular, que es el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces está asociado la tractorización a una escala y a un uso determinado de energía.
Y para mí es central que aquellos que estamos articulados y que nos interesa el trabajo con el sector de la agricultura familiar, que tiene una dimensión particular en cada territorio y una escala particular en cada territorio, pensar cuáles son los modelos de mecanización y de tractorización con un componente energético que posibilite ese movimiento. Nosotros seguimos muy parados en el uso de los combustibles fósiles y en los motores a explosión. Y me parece que lo que está demostrando claramente estos últimos años de crisis y particularmente desde la última historia más que reciente vinculada a la guerra en los países fríos, es una crisis en relación al tema de los combustibles. Digo, ¿dónde estamos parados los institutos de ciencia y técnica pensando este tipo de cosas, ¿no? En cómo hacer una contribución a facilitar la tarea, a desplegarla en cierta escala, en mejores condiciones. Digo, ¿desde qué lógica la estamos pensando? ¿Estamos usando la lógica del mismo paradigma dominante de industrialización del agro, o nos podemos parar desde otro lado a pensar estas cuestiones, ¿no? Creo que mis intervenciones siempre lo hicieron desde la lógica del modelo dominante, ¿no? Es decir, che, acá hay que facilitar, habría, ¿no?, la máquina que resuelve bajo un sistema de mecanización de un proceso, y personalmente nunca me cuestioné demasiado con qué tipo de energía ni qué tipo de motores mueven determinadas propuestas. Y me parece que hay que pensar esos sistemas desde otras lógicas. Las propuestas de las energías renovables hacen una contribución. ¿Qué tipo de contribución pueden hacer? ¿En qué medida? Y cómo esto además lo podemos dialogar también con el sector de la producción, ¿no? Me refiero en este caso, el sector de la agricultura familiar. Es decir, hace relativamente poco, digamos, unos compañeros de una organización tuvieron la posibilidad de acceder a un recurso y, bueno, tomaron la decisión de comprar un determinado tractor con una determinada potencia. Pero, bueno, sin poder darse tal vez el debate de qué necesidad cubre, qué no, y cuáles son las implicancias de ese tipo de recurso, ¿no?, puesta en ese contexto. No estoy haciendo un planteo de la tracción a sangre, no necesariamente el planteo es tracción a sangre. Lo que estoy diciendo es, bueno, hay una tracción, hay un sistema que hoy es claramente la motorización de la producción con una lógica de uso de tractores con energías fósiles. Y el paradigma de la producción sobre la cual nos recostamos en gran medida aquellos que trabajamos en el sector, lo miramos desde, en principio, un enfoque agroecológico que tiende a pensar otro paradigma de la producción como otra posibilidad productiva. Entonces, bueno, ¿dónde están los pollos de botella? Hay una historia que me gusta contar en el museo, más que nada a los chicos que nos visitan, que es la de Rudolf Diesel, que inventó el motor diésel, que es el que mejor rendimiento tiene. Su invento era para que funcione con aceite de maní, no con un combustible fósil. Y lo mataron, y no es que murió el motor diésel,
se adaptó a un combustible fósil para hacerlo funcionar. Pero esos son los temas que siempre nos van a poner un techo en donde ellos quieren, donde demandan una tecnología. Hay un montón de tecnologías alternativas que quedaron perdidas en el tiempo, y no por cuestiones de rendimiento, sino por cuestiones de que a sectores no les conviene, como el motor Stirling, como la bomba de Ariete, que no necesita nada más que la misma fuerza cinética del agua para funcionar. Y por eso es interesante que, mirando para atrás en la historia, podemos aprender un montón de cosas que hoy podemos repensar y adaptar a las necesidades actuales. Yo tengo una más, a ver, una reflexión más. No sé si tienen algo que les haya gustado. Yo comparto esto en la formación con una caja de herramientas sólida. Cuando tuve que salir al territorio, me encontré con esa caja de herramientas en distintos espacios de producción, norte, sur. Y eso lo comparto. Y también la sensación de que la otra caja, cuestiones un poquito más blandas, más que tienen que ver con la vinculación, con el trato, con el ver al otro, con el entender los contextos, quedan un poco liberadas a decisiones de formación individual o fases de formación. En ese sentido, ¿qué te parece que podríamos pensar la agronomía o las ciencias ambientales, las distintas áreas que estamos desarrollando desde la facultad, un poco más hacia futuro? O sea, ¿hacia dónde deberíamos caminar para lograr esto que nos contaste de una manera muy clara, muy entendible de alguna manera, pero que esa parte de formación, esa parte de lo colectivo queda un poco relegada en los planes de estudio o a tu vocación, o la vocación de quien vaya tomando esa actividad? Vos traes este tema que es apasionante, porque a mí me emocionó muchísimo volver a este espacio, porque es un espacio que marcó el destino de mi vida, ¿no? Entonces, cuando vos decís, hay una cuota aparte que yo no conozco en profundidad de la trayectoria institucional desde donde yo dejé aquí adentro respecto de, pero sí conozco los esfuerzos que hizo la facultad por institucionalizar algunas prácticas que estaban más libradas a las búsquedas individuales, ¿no? Es decir, voy a decir algo que capaz sea un poco fuerte, pero venía pensando, sinceramente, mientras venía en las Casuarinas, en la calle de las Casuarinas, qué importante la escucha a los estudiantes que éramos en aquel momento, ¿no? Digo, se llevó adelante una cantidad de propuestas que emergieron de casi como de vanguardia, ¿no? Esto de decir, qué importante en la formación del perfil estar en contacto con el conjunto de actores que van a ser los que nos van a demandar en términos colectivos o individuales, ¿no? Creo que ahí la facultad hizo una trayectoria, pero creo que le falta todavía llevar adelante un poco más, más institucionalmente, incorporar a los destinatarios de nuestra formación acá adentro, saliendo afuera o entrándolos. A mí me parece, no porque hoy me toque a mí estar acá, ¿no? Pero estuvo Javier y otros compañeros que evidentemente algo tal vez podamos aportar en esa formación, perdón. Bueno, ahí es interesante, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando convocada como docente también? Perdón. No, creo que es una vuelta
Me quedó... ¿Querés Tomate el más? tiempo que Sí, Corten. ¿Querés más? ¿Querés más agua, pareja? Capaz. No. En ese sentido digo, qué importante para la facultad reflexionar con todo eso que libera todos los años, que son profesionales, reflexionar conjuntamente qué les pasa cuando están en el medio, ¿no? Y me parece que hay ahí un montón de cosas que tal vez se fueron diciendo, ¿no?, en distintos espacios a lo largo de la historia y que de alguna manera pueden ser hoy institucionalizadas con distintos formatos. En alguna oportunidad intercambiamos, nosotros tenemos la posibilidad de recibir muchísimos estudiantes para hacer sus prácticas y lamentablemente son estudiantes extranjeros porque las currículas de la mayoría de las formaciones de agronomía en Argentina no lo plantean como parte obligatoria de su formación llevar adelante una práctica profesionalizante. Entonces, avanzar con esas orientaciones o con esos sentidos a mí me parece relevante porque tenemos la experiencia, y personalmente tengo la experiencia con otros estudiantes y tengo la experiencia propia de haberme, ¿no?, fogoneado al calor del contacto con el medio, con el tema-problema, en una búsqueda más personal y no tan curricular. Entonces, ¿cómo ir acercando a la currícula, institucionalizando este tipo de prácticas que dan realmente una posibilidad de poner o darle cortamente utilidad a esa caja de herramientas, ¿no?, en un plazo más corto? Entonces, pensar cómo construir una currícula más próxima con la necesidad de los territorios, donde las prácticas estén siendo parte de ese proceso de formación curricular, es central. Es central. Y no me parece que sea imposible hoy, ¿no? Me parece que estamos mucho más cerca que hace 20 años atrás, porque vamos como entendiendo esas necesidades. Yo veo que hay como búsquedas muchas veces que pueden tomar caminos institucionales y no está tan lejos. Y había otra cosa que quería decir, pero que no me la acuerdo, pero que no, estaba muy orientado a esto que vos me decís, pero hay una parte para los profesionales que puede ser relevante transitarla en este espacio. Digo, el espacio de la formación de grado, ¿no? Pero creo que la facultad hace una contribución enorme en la formación de posgrado también. Y esta posibilidad que me dieron a mí de hacer una contribución en una formación de una especialización, a mí me parece de mucha vitalidad para los profesionales del medio. En este caso tal vez es una currícula en la parte de la especialización donde por ahí tiene un lugar semipermanente, pero tal vez pueda ser una posibilidad de pensar cómo esos profesionales que pueden hacer una contribución, puede haber una contribución rotativa al espacio áulico, ¿no? Es decir, salir, pero también traer a esos profesionales que puedan ser relevantes para
la formación en la intervención pensando en desarrollo rural, o tal vez en laboratorios, o donde se desplieguen las formaciones. Hay algo de mi formación en los últimos años, más tamizada por los marcos teóricos de mis últimos años de trabajo, que tiene que ver con la no neutralidad de las intervenciones, ¿no? Y que está claramente demostrado que son caminos súper tamizados por las maneras de estar y de ver el mundo. Y eso es en un laboratorio, en una investigación más del tipo de las ciencias naturales, pero ahí está claramente muchos trabajos que hoy pueden dar cuenta de esa división ficticia entre ciencia y sociedad, ¿no? Entonces, qué importante me parece estas búsquedas, ¿no? De traer, pero también de llevar a los estudiantes y empezar a institucionalizar esos formatos que pueden dar, me parece, una fortaleza a la institución Facultad de Agronomía enorme, porque el abanico de inserción profesional hoy es mucho más amplio que hace 20 años atrás. La facultad lo demuestra con sus distintas propuestas, ¿no? Ya no es agronomía y las carreras técnicas, ¿no? El abanico hoy es enorme, pero digo, eso podría ser tal vez una fuente hoy un estudiante de la especialización decía, ¿no? La posibilidad de refrescar espacios, ambientes y otras cosas. Y eso es lo que a instituciones como la que yo pertenezco también hace ese tipo de contribución los estudiantes, ¿no? Refrescan porque son preguntas inquietas y despojadas de miradas que están como muy anquilosadas en nosotros mismos. No sé si no me fui muy lejos. No. Hay un comentario de... A ver, en el chat, en la transmisión tenemos 12 personas. Arturo José Regonar dice: buenas tardes, un gusto escuchar a Celeste, comparte su mirada sobre la co-construcción del conocimiento con el sector productivo. A los ingenieros agrónomos nos falta conocimiento social o antropológico para entender y comprender situaciones, lugares, personas. Salud. Gracias, un abrazo al colega. Creo que ahí hay... voy a reivindicar algunas cosas de la facultad en este momento porque me trae el compañero una reflexión que está buena. Hay una búsqueda que claramente fue por fuera, ¿no? de lo institucionalizado, pero hay una cantidad de colegas que tal vez de manera más marginal en el espacio institucional nos han provisto sin duda de otra mirada y de otras herramientas. Digo, lo que el compañero profesional Regonat rescata, nosotros hemos tenido la oportunidad en ese tránsito de formación, bueno, de una cátedra de sociología y de extensión rural que nos ha dado algunas herramientas y algunos docentes que nos han propuesto también discutir y debatir muchas de las cuestiones que por ahí no están tan claramente planteadas en la currícula, pero digo, ese pequeño espacio que tal vez es más marginal en la currícula, sí lo hemos tenido, ¿no? Y ha sido sumamente valioso, como otros espacios que se han creado, como cátedras libres y demás, que dan también otra posibilidad de enriquecimiento en estas otras herramientas que son necesarias en la intervención. Y tal vez es como una mirada muy simple, ¿no? Pero
la formación curricular y en el proceso que me tocó transitar, no aparecía como una verdad revelada que nuestra intervención iba a ser con personas, ¿no? Con personas, con instituciones, parece casi un chiste de mal gusto, pero realmente aparece como una situación que claro, la caja de herramientas esa se queda chica, y intervengamos con el sector social que intervengamos, no deja de ser un sector social, ¿no? Con características empresariales, con características más de sector productivo organizado y medio, o comunidades campesinas indígenas con cierta característica, o cazadores recolectores ¿no? en otra región. Entonces, ahí, claro, ese componente de poder entender el mundo social en el cual intervenimos, y sí, habría que ampliarlo claramente, para tener, y sí, un formato que pueda a lo largo de la trayectoria curricular tener un componente más importante, ¿no? Para poder intervenir en ese mundo que no es ni más ni menos que una sociedad. Una cosa que para comentar, ¿no? Hablábamos de esto de que el estudiante en formación, ¿no? Se acerque a los lugares, a vivir esa experiencia de contacto con productores, o que en este caso, bueno, viniste vos a contarnos, ¿no? De tu experiencia ahí en nuestra etapa de formación, o estuvo Javier hace poco también, contándonos. Y yo pienso, si no voy a incluir también, por ejemplo, a que vengan productores, ¿no? En esta forma de encontrar ese espacio de encuentro, de comunicación, de contarse, formas de hacer, ¿no? Distintas. Es cierto que uno a veces va a trabajar al territorio y se encuentra con estas dificultades, ¿no? Que, como decía recién esta persona, que nos faltan herramientas para cuestiones no técnicas productivas. Esas herramientas las tenemos, pero más sociológicas, más del diálogo, del encuentro con el otro y del abordaje del otro, ¿no? Pensaba también en cierto tipo de productor, ¿no? Hace poco fuimos con la facultad, vemos tambos robotizados, ¿no? En galpones, vacas en galpones encerradas, y yo pensaba qué horror, qué espanto. Y por otro lado pienso en productores que cruzan una vaca volando con una Angus, porque ese bicho se le adapta mejor a su realidad, ¿no? Y a veces poder comprender cuál es la realidad de él, por qué llegó a esa lógica, ¿no? De generar ese animal, cruza, ¿no? Cuando el otro te habla de la vaca de 40 litros, y que la gente no la pone con un robot. Y bueno, eso también, ¿no? Es como ir abriendo la cabeza y ese encuentro, ¿no? De comunicación con ese productor que tiene esa idea distinta también puede ser enriquecedor para el técnico que se va formando, ¿no? Vos decís algo valioso, y pensaba en esta otra parte de la reflexión, ¿no? Y que ha sido también algo transversal en tratar de empujar cosas diferentes, ¿no? Como estudiante en este lugar. Qué importante ese vínculo de los docentes también, ¿no? Con esos otros mundos, porque tenemos discursos anquilosados. Y digo, cuando la facultad plantea, ¿no? Las actualizaciones para los profesionales, los docentes de esta casa de estudio, de alguna manera, que es valiosísima su formación, yo la destaqué inicialmente, ¿no? En la caja de herramientas, por ahí fue un poco reduccionista, pero digo, esos colegas docentes, profesionales y demás, qué importante también que puedan embeberse y empaparse de estos temas, problemas de unas realidades que tal vez
no son las ideales, ¿no? Porque no están todos los elementos, porque las realidades son mucho más amplias que la reducción o la síntesis que tenemos que construir para poder utilizarla en un proceso pedagógico. Pero digo, qué bueno sería también las pasantías de los docentes, ¿no? En otros espacios. El sector de la producción, por supuesto que puede tener un lugar y puede estar en un espacio áulico y puede compartir claramente un lugar como este, ¿no? Seguro se tienen que pensar formas distintas, ¿no? Este espacio nos es más cómodo a muchos de nosotros que a muchos compañeros del sistema productivo. Pero son formatos que claramente se pueden repensar a la luz de una alternativa distinta. Pero me traes esta posibilidad de reflexionar la alternativa de la formación, no solo para los estudiantes, sino cómo nos puede atravesar a los profesionales una realidad que es vertiginosa. Es vertiginosa. La realidad en la que nos formamos nosotros con la realidad que hay hoy es vertiginosa, es otra. Sí, y ahí, por ahí, esto de no dar por hecho que ciertas cosas que hoy en día algunos creen que son avanzadas y otras que son atrasadas no pueden invertirse en algún momento, ¿no? De repente ese productor que cruza un hablando con un Angus es un atrasado, porque produce, mira cómo produce, ¿no? Este invento que no sé, saca 10 litros de cada vaca, ¿no? Y hay por ahí una tendencia de algo personal. Y el otro, qué bárbaro, 40 litros de cada vaca, este tipo, mirá el galpón que tiene. Y uno dice, mirá la cantidad de guita que gasta en máquinas, en llevar, cortar pasto, trae el pasto con las máquinas y lo dan, y pone un robot que barre el silo para el tostadito, para el bicho lo toma. Y uno dice, esto que hoy en día algunos piensan que es el futuro de la lechería. O sea, yo no tengo duda que ojalá que no sea el futuro de esa lechería, ¿no? Pero esto de cómo se va construyendo eso, ¿no? Y no sé, yo pensaba, en algún momento alguien desarrolló el Montbelier, ¿no? Esa vaca doble propósito en Europa, y debe haber surgido de una necesidad de personas de tener un animal distinto, ¿no? Un animal diferente. Por ahí este tipo que decimos, uy, qué atrasado, puso hablando con una Angus. Mirá si no hay un visionario detrás de ese tipo, ¿no? Que está pensando en un sistema distinto que algún día puede ser que sea no atrasado, ¿no? Que pueda llegar a ser un modelo a seguir. Sí, por eso, pero también tenemos estas visiones, qué es lo atrasado, qué es lo moderno, quién lo dice, ¿no? ¿Qué quiere justificar detrás de eso, ¿no? Porque eso fue también la justificación para instaurar claramente un paradigma distinto, ¿no? Este paradigma más de la industrialización y de la modernización en el agro, diciendo acá hay un sector que está atrasado, que hay que tecnificar y hay que generar estructuras como el INTA para que generen tecnología que se pueda transferir al medio, y eso va a ser, ¿no? El resultado es un sector moderno, ¿no? Dando respuestas. La máquina cortadora de forraje, ¿no? Que la vaca sea la máquina cortadora de forraje. Claro. Entonces, por eso digo, en esas lógicas también nosotros estamos muy permeados de todo eso. Siento que tengo un discurso que fui construyendo y con el que estoy más hermanada, ¿no? Y que me sienta más cómoda, pero estoy tamizada y formateada por nada, una cosa mucho más global, que a veces me hace tener algunas tensiones conmigo misma, ¿no? Y no tener... Pocas. No sé si pocas, pero digo, esa coherencia que uno trata, ¿no? Del discurso y la práctica, bueno, asumir también que estamos bastante permeados y formateados de otras cosas. Y me parece que eso, hacerse lugar a la posibilidad de tomar distancia. Y este lugar, para mí, la facultad, con sus propuestas,
Y convocar a distintas personas es tomar distancia y repensar su propia práctica, porque la propia dinámica a veces no te lo permite. Y en ese sentido, por ahí comentar que más o menos en 2006, 2007 empezamos a tener líneas programáticas desde la universidad para esta salida, esto que dijiste hace un rato de las pasantías de docentes o la salida de docentes. Empiezan a estar esas herramientas, empieza a pensar todo eso que trajiste hace un tiempo también, que se discutió tiempo atrás en la universidad y particularmente en la facultad, empieza a materializarse en cosas concretas. Y ahí andamos en ese camino de aquellas discusiones, de inicios de la democracia, aquellos planteos, empiezan a encontrar respaldo, estrategias, programas institucionales que de a poquito nos van ayudando a andar ese camino. Creo que el desafío también colectivo es usar esas herramientas, incorporarlas en las cajas para seguir enriqueciendo esta mirada. Así que ahí hay. Yo me preguntaba también si, digamos, ¿qué le pasa hoy a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con su matrícula? Con su matrícula y sus perfiles de estudiantes que ingresan a la facultad, y trataba de pensar esto. En los últimos años hay una cantidad de facultades de agronomía a lo largo del país que posibilitaron que muchos estudiantes que antes venían del interior porque no tenían esa formación en su espacio de crianza y de vida, se trasladaban, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires para formarse y eventualmente retornar. Digo, ¿qué perfil, qué es lo que buscaría la Facultad de Agronomía dar una respuesta en relación a qué tipo de perfil? Para pensar en incorporar esta dimensión de un territorio específico, porque digo, está claro que está en la región pampeana. ¿Se sigue proyectando la Facultad de Agronomía pensando en formar profesionales para el conjunto de la Argentina? ¿Focaliza territorialmente? Eso para mí era una pregunta que me hacía, porque la posibilidad de vincularnos con los colegas ingenieros agrónomos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, tienen un perfil muy formado con las actividades productivas de esa región. Entonces, la formación generalista, que es la del 87, o por lo menos la que yo recibí, ¿no?, despliega un conjunto de posibilidades. No sé si ha tomado otro cariz o no, y si se plantea para intervenir en cualquier territorio, por ejemplo. Por mi mirada, creo que seguimos con ese perfil, y nos encontramos con ahora colegas en distintos territorios. Me parece que ese perfil sigue estando. Haciendo un repaso así rápido, no hubo un enfoque mucho más especializado. Me parece que ha habido más una currícula un poco más amplia, hay ofertas de materias, quizás por ahora optativas o alguna electiva, que siguen siendo transversales a distintas regiones. Y hay trabajos de la facultad en territorios de San Borondón para arriba, de Tandil para arriba, casi en todas las regiones. Hay grupos trabajando en Misiones, grupos trabajando en la región chaqueña, proyectos que ahora entran a Jujuy, hemos compartido algunos.
Creo que sigue habiendo esa no sé, Jimé. Sí, lo que sí hay es una limitante concreta de distancias y tiempos para establecer vínculos sólidos, ¿no? Y en ese sentido también se amplió la currícula hacia las ciencias ambientales y se trabaja con organizaciones urbanas y se trabaja en pos de una dinámica fluida de ida y vuelta más cotidiana. Digo, también a los fines pedagógicos, ¿no? No es lo mismo ir a Mercedes que ir a Jujuy. Y ahí hay algo que es como que está bueno tomar sin encerrarse en una región, pero sí está bueno tomarlo como potencialidad para establecer vínculos de ida y vuelta sólidos. Ahí retomaba también que hay una característica importante, y creo que en eso la Facultad de Agronomía, a través del trabajo que se desarrolló con las pasantías en los distintos territorios, ha sido vanguardia para traccionar otras disciplinas, ¿no? Sí. Esto de cómo poder intervenir de manera interdisciplinar en un territorio y en territorios rurales, complejos. Me parece que en eso ha sido pionera a través de las pasantías. Me parece que ahí también hay una arista a explorar para institucionalizar, ¿no? Cómo la agronomía interviene y se vincula con otras disciplinas en su trayectoria de formación, ¿no? Y cómo entender esa otra mirada, ¿no? Hay un componente, por ejemplo, más allá de los esfuerzos que podemos hacer así y esta cuestión más de rivalidades entre los amigos del alambrado del otro lado y los que estamos de acá, ¿no? Los robleros y los carniceros. Digo, ahí hay una proximidad más histórica y más real, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con las otras disciplinas? ¿Cómo intervienen en la formación de nuestro perfil? Que va a ser claramente otro componente de articulación en la intervención territorial. Es muy difícil en el campo del desarrollo rural y de la intervención territorial pensar que uno interviene desde la agronomía y con agrónomos, ¿no? Entender esas lógicas y las miradas y las formaciones de otras disciplinas, me parece que ahí habría algo para pensar en la formación desde lo curricular también, ¿no? Nosotros tenemos un componente en las cátedras, ¿no? Felizmente hay otras disciplinas, ¿no? Formando desde las cátedras, pero sigue siendo un componente marginal en la forma, digamos, en nuestra institución también lo es. 90% de los perfiles técnicos profesionales son ingenieros agrónomos o veterinarios en el INTA, y entonces el resto rema en dulce de leche, ¿no? Miradas, formas de intervenir. Eso cambió muchísimo, vamos a decir, en los últimos 10 años, pero la fuerza es de un solo perfil o dos, ¿no? Entonces, qué importante, tal vez un componente ahí transversal de otra disciplina. No sé si alguien quiere consultar algo más. Yo leo un breve comentario. Dale. Vamos. Martina Silva Puma
dice, bueno, saluda, buenas tardes, dice que es necesaria esta charla, traer a la discusión que nos faltan herramientas sociales, etcétera, para ampliar nuestra mirada como estudiantes. Gracias. Qué bueno. Pensaba algo que no dije, pero que por ahí sirve como cierre, ¿no? Soy ingeniera agrónoma, ¿no? Me formé en esta casa de estudio. Y en esa búsqueda, tal vez por las carencias, traté en la formación de posgrado complementar. Me acabo de doctorar en sociología, digo. Y no reniego mi formación de base, me pareció central para intervenir. Pero en la búsqueda de dar, de complementar algunas cuestiones, me pareció necesaria. No digo que es necesario, ¿no? Digo, es mi trayectoria y mi búsqueda. Tal vez el formato de la formación actual tenga otros componentes y permita otras posibilidades. Pero es en esa búsqueda para aquellos que hicimos la opción del desarrollo rural, más desde la intervención directa con organizaciones campesinas y después desde el Estado, involucrándonos en temáticas, problemas de investigación y desarrollo tecnológico para ese sector, para intervenir con colegas y compañeros y compañeras que llevan adelante el trabajo de desarrollo rural y de intervención directa. Digo, bueno, hay muchos que hacen estas búsquedas, hay muchos compañeros y compañeras que hacen estas búsquedas y pienso en aquellos que hacen las opciones buscando lo formal y no necesariamente una cuestión curricular, ¿no? Muchas veces otros espacios como esto, tal vez, puedan proponerse para debates y cosas que necesiten aquellos que hacen opciones de intervención en los territorios, ¿no? Con otras disciplinas, ¿no? Pensaba en eso. No sé si hizo una rueda. Gracias, Cele. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. estar acá, por compartir tu trayectoria. Bueno, gracias a ustedes.